Hola, ¿cómo están? Vamos a recorrer la segunda parte del tema anemias. Vamos a hablar de las anemias macrocíticas, particularmente de las megaloblásticas, su cuadro clínico y paraclínico. Veremos la absorción y las etiologías de la carencia de B12, las etiologías de la carencia de folato, con un caso clínico como ejemplo de estas anemias megaloblásticas, el tratamiento del déficit de B12 y folato, y luego las anemias normocíticas con un caso clínico. Bueno, las anemias macrocíticas, por la macrocitosis, en la anemia se pueden ver como vemos en el sector de la izquierda, en las anemias regenerativas, que son las anemias por hemorragias agudas y por anemias hemolíticas, donde hay un aumento de la producción reticulocitaria. En realidad lo que ocurre aquí es que el aumento de número de reticulocitos, dado que los reticulocitos tienen un volumen corpuscular medio mayor que el eritrocito normal, producen o pueden producir una macrocitosis. Luego tenemos las anemias arregenerativas, con ausencia de aumento de producción de reticulocitos, y entre ellas destacamos el déficit de B12 y fólico, que corresponden a las anemias megaloblásticas, y luego las anemias macrocíticas no megaloblásticas, que son las del hipotiroidismo, las de algunos de los síndromes mielodisplásicos, y también se ven en las hepatopatías crónicas. Bueno, la macrocitosis es un hecho de la sangre periférica, mientras que la megaloblastosis es un hecho medular. Reiteramos que por excelencia las anemias megaloblásticas son las anemias por déficit de B12 o cobalamina y de folato, dado que en la naturaleza esta vitamina se presenta como folato. En realidad, esta figura es simplemente, no para recordar, sino para mostrar cómo en la carencia de esta vitamina se produce una síntesis defectuosa del ADN, que es la que genera la megaloblastosis. En situaciones normales, la B12 en el núcleo es cofactor de la enzima metionina sintetasa, que genera el pasaje de homocisteína a metionina, y en esta misma reacción química se acopla el metil tetrahidrofolato, o sea, el folato en esta forma, que produce su metabolismo a tetrahidrofolato y metilén tetrahidrofolato. Este metabolito es cofactor de esta enzima, timidilato sintetasa, que se encuentra en el proceso metabólico de las pirimidinas y por tanto en la síntesis del ADN. Entonces, en la ausencia de vitamina B12 o de folatos, no se produce todo este proceso metabólico, no se genera metilén tetrahidrofolato, por lo tanto, se bloquea esta reacción metabólica en las pirimidinas y se produce una síntesis defectuosa de ADN. Además, se produce una acumulación de homocisteína. A título informativo, simplemente, la B12 también en la mitocondria es cofactor de la enzima que genera el pasaje de metilmalonil coenzima A, succinil coenzima A. Por lo tanto, en su carencia se produce acumulación del ácido metilmalónico. Entonces, ¿qué es la megaloblastosis? A raíz de la síntesis defectuosa del ADN, en la médula se produce la presencia de eritroblastos grandes con un núcleo inmaduro, que son los llamados megaloblastos, donde existe una disociación nucleocitoplasmática, porque mientras que el núcleo no puede madurar normalmente, existe una maduración normal del citoplasma. Hay una riqueza bastante importante en estas anemias de eritroblastos con estas características.
Esta anemia se produce fundamentalmente por eritropoiesis ineficaz, es decir, que los eritroblastos no pueden producir adecuadamente eritrocitos. Hay también, como un hecho secundario, un componente hemolítico, porque los eritrocitos de estas anemias, que tienen una morfología de macrovalocitos, son destruidos prematuramente a nivel extravascular. De todos modos, no es una anemia hemolítica en el sentido de que aquí es una anemia, esta es una anemia arregenerativa, donde la producción de reticulocitos está disminuida. El trastorno de maduración nuclear afecta también a los precursores de la serie granulocítica y plaquetaria. Bueno, este es simplemente una figura para que vean la riqueza de eritroblastos, que son estas células preeminentemente basófilos. Los núcleos son inmaduros, y este es un ejemplo claro de la disociación nucleocitoplasmática. Mientras que el núcleo todavía está inmaduro, el citoplasma está totalmente hemoglobinizado, como en este caso también aquí. Y en la serie granulocítica neutrófila, este es un ejemplo de un precursor granulocítico con núcleo inmaduro. La clínica de las anemias megaloblásticas se presenta, por supuesto, anemia, que luego en el hemograma va a ser macrocítica con diferentes grados de severidad, y puede haber una palidez con una coloración amarillo-limón en piel y mucosas por la situación de hemólisis asociada y el aumento de la bilirrubina indirecta que genera ese grado de ictericia. Luego, como hecho carencial, existe una depapilación lingual con una lengua característicamente roja, brillante. La depapilación puede ser únicamente en los bordes. Es una lengua que en general es dolorosa, que se llama clásicamente glositis de Hunter. Y luego pueden haber algunos síntomas gastrointestinales vinculados a las etiologías de las carencias de B12 y folato. Luego es importante destacar la presencia de manifestaciones neurológicas características y exclusivas de la carencia de B12, que según diferentes autores se presentan hasta en 50% de los casos. Lo que se produce es una desmineralización de los cordones posteriores y laterales medulares, también llamados degeneración combinada subaguda o mielosis funicular. La clínica fundamentalmente se presentan parestesias, también debilidad a nivel de miembros inferiores, y en el examen físico una disminución de la sensibilidad vibratoria o palestesia que se busca con el diapasón, o sea, una hipopalestesia, una sensibilidad posicional o batiestesia que se encuentra disminuida. Puede haber una marcha táxica y puede confirmarse la disminución de fuerzas con signología en el examen físico de tipo piramidal. También se describe, aunque no es absoluto que esto sea visto, trastornos de conducta, deterioro cognitivo, inclusive casos de psicosis, llamada psicoanemia de Weil o locura megaloblástica. Hay que decir, antes de avanzar, que la severidad del compromiso neurológico es inversa a la severidad de la anemia. Cuanto más compromiso neurológico, en líneas generales, habría menos anemia. Incluso puede darse que no exista
anemia sea un cuadro neurológico aislado, en donde hay que tener un alto índice de sospecha de la carencia de B12, porque la sustitución con B12 puede ser de utilidad para reducir o eliminar este cuadro neurológico. Y a la inversa, cuanto más componente hematológico con anemia, menos manifestaciones neurológicas, pero pueden estar ambas asociadas. Este simplemente es un ejemplo de dos cortes histopatológicos de una médula normal y una anemia por carencia de B12, el caso prototípico de una situación severa que es la anemia de Addison-Biermer, que luego vamos a destacar, donde se ve alteración de los cordones posteriores, de los cordones laterales y de los cordones anteriores medulares. En el hemograma, obviamente, en el hemograma automatizado se va a ver una anemia macrocítica, y en la lámina periférica se observa la presencia de macrovalocitos, que son estos macrocitos, muchos de ellos ovalados, con anisocitosis. Asimismo, la alteración de maduración nuclear en la serie granulocítica neutrófila genera la presencia de neutrófilos polisegmentados o polilobulados. Normalmente los neutrófilos tienen 3 segmentos y aquí se produce la presencia de neutrófilos con 5 o más segmentaciones, como en este caso, los llamados polilobocitos. Esto lo señalo porque la lámina aquí puede tener valor, porque estos hechos son expresión periférica de la megaloblastosis en la médula y no se ven en anemias macrocíticas no megaloblásticas. ¿Cuál es el estudio paraclínico? Se va a hacer un funcional hepático donde se puede encontrar entonces la bilirrubina indirecta elevada, secundaria del componente hemolítico. La LDH puede estar elevada y muy elevada hasta valores extremos, particularmente en situaciones severas como puede ser la anemia de Addison-Biermer. Luego siempre se hará una determinación de B12 en sangre, que tiene el problema metodológico de que no es altamente sensible ni específica, pero cuando está en una concentración menor de 100 picogramos por mililitro, algunos autores dicen 200, en sangre es categórica del déficit de B12. Como un hecho simplemente informativo, habíamos dicho que con el déficit de B12 y también de folato se producía un aumento de la homocisteína, y por el déficit de la B12 se producía un aumento del ácido metilmalónico. Bueno, el ácido metilmalónico particularmente es característico únicamente de la situación de carencia de B12 y es más específico que la determinación de B12 en sangre. Lamentablemente se hace hace décadas a nivel internacional, pero aquí en Uruguay no disponemos de este estudio. Siempre se va a hacer la determinación de fólico en sangre y el metabolismo de hierro, porque en situaciones de carencia de folato, en algunos casos situaciones de carencia de folato y de B12, puede haber carencia de hierro asociada. Bueno, la vitamina B12 tiene una absorción compleja, que vamos a mostrar simplemente un aspecto y luego hablar de las etiologías de su carencia. Lo que queremos señalar aquí es que el factor intrínseco que es clave para la absorción de vitamina B12 se genera en el estómago, en las células parietales, y a nivel del duodeno se une a la B12 o cobalamina, y este complejo cobalamina
factor intrínseco llega a receptores específicos donde se absorbe en forma activa. La mayor parte de absorción de B12 va a ser generada por este mecanismo del complejo cobalamina factor intrínseco siendo captado por estos receptores. Esto se produce a nivel del hilio. Y una mínima fracción, aproximadamente de un 1%, se produce, en esa situación se produce una difusión pasiva de la cobalamina aislada. Bueno, ¿cuáles son las etiologías de la carencia de B12? Fundamentalmente se produce por malabsorción. Las causas de malabsorción severa, destacamos la anemia de Dyson-Biermer por gastritis atrófica autoinmune, porque es la etiología más prevalente como situación de carencia severa de B12. También otras causas severas son la gastrectomía, el bypass gástrico, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que afecta el ilio y genera una malabsorción a ese nivel, y las resecciones iliales, que como dijimos, el ilio es donde se absorbe la B12. Hay situaciones de malabsorción leve, como son gastritis atróficas leves, la insuficiencia pancreática exócrina, que está en un paso del proceso de absorción del metabolismo de la B12, y la presencia de fármacos como la metformina y los inhibidores de la secreción ácida gástrica, como son los antihistamínicos tipo 2, como la ranitidina, y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. En cuanto a la carencia nutricional, es una situación rara porque se necesita poco requerimiento nutricional de B12, y la nutrición es suficiente hasta por exceso, con una buena alimentación, y hay depósitos importantes de B12, fundamentalmente en el hígado, que demoran en agotarse entre 3 a 5 años. Hay que decir que la B12 ingresa fundamentalmente con los alimentos de origen animal, como carnes y derivados y productos lácteos. Entonces, fundamentalmente, vegetarianos estrictos eventualmente pueden llegar a tener una carencia que genere una situación clínica, y también poblaciones muy carenciadas. En cuanto a las etiologías del déficit de folato, la dieta insuficiente aquí sí tiene significación, porque existe un gran consumo de folato en el organismo, y entonces, frente a su carencia en la dieta, en 3 meses aproximadamente los depósitos se agotan. El tema es que ante la suplementación de los alimentos con folato, esta situación se da menos frecuentemente, salvo en poblaciones con bajo nivel socioeconómico, donde hay una malnutrición importante. Luego hay situaciones de hiperconsumo, como vemos aquí, embarazo, hemólisis crónica, hipertiroidismo y psoriasis. Situaciones de malabsorción, particularmente por alcohol, y patologías malabsortivas del tubo digestivo, donde destacamos fundamentalmente la enfermedad celíaca, que habíamos dicho que es generadora de anemia ferropénica y también de déficit de folato. Y luego múltiples fármacos por distintos mecanismos generan déficit o bloquean la acción del folato, y los ejemplos que ponemos aquí son difenidantoína, metrotexate, trimetoprim. Bueno, acá ponemos un ejemplo clínico de una anemia megaloblástica.
Es una mujer de 70 años, de raza blanca, que tiene antecedentes personales de vitiligo. Presenta desde hace 2 meses parestesias en ambas piernas y astenia, fatiga y disnea de esfuerzo de clase funcional 2 desde hace más de 1 mes. Niega otros síntomas. Tiene los tránsitos normales con una alimentación variada. Al examen físico está lúcida, tiene buen estado general y nutricional. La piel y las mucosas presentan palidez y se encuentra un vitiligo. A nivel de bucofaringe presenta una lengua depapilada en bordes roja. Y en lo neurológico presenta una hipopalestesia o disminución de la sensibilidad vibratoria en ambos miembros inferiores, sin otros hechos a destacar. Entonces, bueno, primer estudio del hemograma, se encuentra una anemia con hemoglobina de 8,3, moderada por las cifras, un claro aumento del volumen corporal medio, o sea, de macrocitosis. Estas anemias pueden presentar volúmenes corporales medios elevados y muy elevados, más que este valor. Es una anemia normocítica por la hemoglobina corporal media, con un ancho de distribución eritrocitaria elevado, de 18%, o sea que hay una anisocitosis. La serie blanca está normal en su recuento y su clasificación. Y las plaquetas, el recuento plaquetario es normal, que bueno, se considera normal el recuento plaquetario hasta 100.000 plaquetas por microlitro o milímetro cúbico. Acá es 105.000. En la lámina periférica observamos la presencia de anisocitosis y de macrovalocitos en la serie roja y presencia de polilobocitos en los neutrófilos. Los neutrófilos que se comportan, se encuentra en ellos la presencia de polilobocitos. Bueno, posteriormente es una anemia, como vemos, carencial, con elementos neurológicos. Vamos a realizar la dosificación de vitamina B12 y encontramos un descenso significativo y categórico de su concentración de 90 picogramos por mililitro. Realizamos el metabolismo del hierro, que es normal, y la dosificación de ácido fólico, que está algo elevada, que esto puede ocurrir en la carencia de B12. En el funcional hepático destacamos la presencia de una bilirrubina total algo elevada a expensas de la bilirrubina indirecta, que normalmente es de 0,7 a 1, acá está en un nivel de 1,3 miligramos por decilitro, secundaria al mecanismo hemolítico que acompaña a estas anemias. No se vio la coloración amarillo limón porque no es perceptible a la vista con este nivel de aumento de bilirrubina indirecta. Hay una LDH francamente elevada, que dijimos que se ve particularmente en carecias de B12 significativas, y posteriormente, por la alta prevalencia de la anemia de Addison-Birmer por gastritis autoinmune atrófica, también se puede ver una megaloblástica severa por carencia de B12 por gastrectomía o por resección ileal o malabsorción ileal, que acá no hay elementos orientadores, y dada la alta prevalencia, como dijimos, de la anemia de Addison-Birmer, secundaria gastritis autoinmune atrófica, se solicitarán los anticuerpos antifactor intrínseco como fundamentales, y también los anticuerpos anticélulas parietales.
que son positivos. Los más específicos e importantes son los anticuerpos antifactor intrínseco y más sensibles pero menos específicos los anticuerpos anticélulas parietales. Bueno, tiene además una función renal normal. Y luego de estar parados ante la situación de anemia de Addison-Biermer, que tiene, vamos a comentarlo de nuevo después, tiene un hecho asociado también de valor, que es la presencia de vitiligo, que es una enfermedad de origen autoinmune donde se genera una despigmentación de la piel que se puede ver asociada a la anemia de Addison-Biermer. Entonces, repasando, tenemos una anemia macrocítica con hechos carenciales como es la situación de glositis. Tenemos hechos como macrobalocitos y polilogocitos que son característicos de la anemia megaloblástica. Tenemos elementos neurológicos, un elemento neurológico que es la hipopalestesia, característico y específico de la carencia de B12. Confirmamos carencia de B12 y la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco, fundamentalmente y especialmente, hablan del origen autoinmune. Como dijimos, la asociación con vitiligo, que es de origen autoinmune, es un hecho característico. Esta anemia por gastritis autoinmune atrófica se asocia a diferentes situaciones autoinmunes, como puede ser también el hipotiroidismo secundario a tiroiditis autoinmune atrófica, la diabetes tipo 1 y otras patologías autoinmunes. Y entonces cerramos el planteo diagnóstico de anemia de Addison-Biermer. El siguiente estudio a realizar es la videogastroscopía con biopsia para confirmar la gastritis autoinmune atrófica, donde se confirma fundamentalmente la ausencia de células parietales, que son las secretoras de factor intrínseco, y además la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario. Esto ocurre fundamentalmente a nivel del cuerpo gástrico y menos a nivel del antro. También la videogastroscopía es importante por el riesgo aumentado de tumor carcinoide y carcinoma gástrico en esta gastritis autoinmune atrófica. Y bueno, a señalar de la anemia de Addison-Biermer, que como decíamos es, o también llamada anemia megaloblástica genuina, es la más prevalente de las anemias con malabsorción severa por carencia de B12 y también más severa que en general en situaciones de carencia de folato. Se ve fundamentalmente en poblaciones de adultos mayores con un promedio de edad de 60 años y hay un porcentaje también no menor de alrededor de un 25% de pacientes con edad menor de 50 años. Es fundamentalmente de poblaciones caucásicas del norte de Europa y también hay prevalencia aumentada en la raza afroamericana. Bueno, esto ya está señalado. ¿Cómo es el tratamiento de la carencia severa de B12 en situaciones de anemia de Addison-Biermer y otras donde ocurre una malabsorción que es en general permanente?
Bueno, al inicio se puede administrar B12 en dosis de 1000 microgramos por día intramuscular por una semana, luego 1000 microgramos por semana por vía intramuscular por 4 a 6 semanas, y se puede seguir luego con 1000 microgramos intramuscular mensual, que va a ser de por vida, porque la situación de mala absorción va a permanecer de por vida. No hay que olvidarse que este es el tratamiento fisiopatológico de la carencia de B12. La gastritis atrófica no tiene un tratamiento específico y que es el origen de todo. La gastritis autoinmune atrófica va a permanecer. Entonces el tratamiento debe ser de por vida, como lo sería en una situación de gastrectomía, por ejemplo, con anemia instaurada. Pero como hecho interesante, si bien la absorción por vía oral pasiva es mínima, se puede tratar esta anemia por vía oral en dosis de 1000 a 2000 microgramos por día. Esto se ha demostrado en varios estudios como efectivo. En general, en situaciones severas, como la que hemos visto, con manifestaciones hematológicas y neurológicas, se prefiere iniciar por vía intramuscular y luego puede seguirse por vía intramuscular o por vía oral. Hay que señalar que la corrección de la anemia ocurre aproximadamente en 6 a 8 semanas, mientras que la corrección de los trastornos neurológicos puede llevar muchos meses y puede no ser completa. Bueno, señalamos que en estas anemias megaloblásticas particularmente severas, por la alteración madurativa de las otras series, de los precursores de la serie plaquetaria y granulocítica, puede haber una pancitopenia, que es lo que clásicamente se ha dado en llamar la máscara plásica de la anemia megaloblástica, y en estas situaciones es donde se plantea el estudio medular con mielograma. De lo contrario, como vimos, no es necesario realizar un estudio medular con mielograma, que es una punción aspirativa citológica de la médula ósea a nivel external o de la espina ilíaca posterior superior del hueso ilíaco. No es necesario realizar el estudio medular en estas anemias. El tratamiento de la carencia de folato será con ácido fólico, aproximadamente entre 5 a 10 miligramos por día vía oral, que se hará transitoriamente si se corrige la causa o permanente si la causa generadora no es corregible. Bueno, respecto a las anemias que desde el punto de vista morfológico son clasificadas como normocíticas, bueno, pueden ser también por las anemias regenerativas, que son la hemólisis y la hemorragia aguda. Y en cuanto a anemias arregenerativas, este es un algoritmo un poco más amplio y complejo que el de las anemias microcíticas hipocrómicas, donde vimos que el gran grupo generador es la anemia ferropénica, y las que recién nombramos, las macrocíticas, no megaloblásticas y megaloblásticas. Aquí, en esta situación, puede haber situaciones de ferropenia temprana, que pueden ser normocíticas, también situaciones multicarenciales, por ejemplo, en situaciones en que se asocia la carencia de hierro a carencia de folato y o de B12.
Y en las anemias inflamatorias que nombramos en la charla anterior, donde se origina un bloqueo del pasaje de hierro del sector monocítico fagocitario al sector precursor de los eritrocitos a los eritroblastos en la médula ósea. Entonces hay un déficit funcional de hierro y que pueden ser secundarias a infecciones habitualmente subagudas o crónicas, a procesos inflamatorios no infecciosos como enfermedades autoinmunes y a diferentes tipos de cánceres, tumores sólidos o también, por ejemplo, hematológicos como linfomas. Asimismo, patologías endocrinas como más prevalente, el hipotiroidismo se pueden presentar como una anemia normocítica, las nefropatías crónicas con insuficiencia renal crónica también, y también las hepatopatías crónicas. Finalmente, nosotros dijimos, respecto a las patologías medulares, dijimos que cuando hay una visitopenia o pancitopenia hay que pensar en primer lugar en el origen medular, que es la mayor probabilidad, pero en algunas situaciones de patologías medulares puede existir una anemia pura normocítica, como en el mieloma, que tiene un cuadro clínico propio muy orientador, en algunos síndromes mielodisplásicos y también en situaciones de mielofibrosis, que también tiene un cuadro clínico bastante característico. Como vemos, las posibilidades diagnósticas aquí son mucho más amplias. Volvemos a lo que dijimos al principio en la primera charla, que previo a tener el hemograma que vamos a solicitar, la evaluación de una anemia debe ser amplia, tanto en la anamnesis como en el examen físico, y cuando recibimos el hemograma, yo destaco la clasificación morfológica porque nos puede ir orientando de forma muy clara en la anemia microcítica hipocrómica y también en la anemia macrocítica, y la anemia normocítica es bien un ejemplo de cómo la evaluación clínica debe ser amplia, valorando múltiples patogenias y posibles etiologías. Acá ponemos un ejemplo clínico de un hombre de 60 años, ex fumador intenso, que es enviado para estudio por anemia constatada en chequeo. Él relata además una discreta astenia de un mes de evolución, tiene una alimentación variada, no tiene otros síntomas orientadores a carencias, a neoplasias, a procesos infecciosos, inflamatorios no infecciosos. No recibe ningún tipo de fármaco, ni está en contacto con tóxicos. Uno de los tóxicos que hay que preguntar es el alcoholismo intenso. Presenta el tránsito urinario digestivo sin alteraciones normales, y al examen físico se encuentra lúcido, no tiene, la temperatura es normal, no ha tenido episodios febriles, presenta un buen estado general y nutricional, una palidez cutáneo-mucosa, y el resto del examen no tiene alteraciones. Bueno,
En el hemograma encontramos una anemia moderada, normocítica, con una hemoglobina corpuscular media de 29, lo cual es una situación de anemia normocítica normocrómica, lo cual le ocurre en todos los casos. Presenta un ancho de distribución eritrocitaria algo elevado, o sea que existe cierta anisocitosis. Presenta un recuento leucocitario y una clasificación de leucocitos normales. El recuento plaquetario es normal. Y en la lámina periférica la serie roja tiene una normocitosis, una normocromía. La serie blanca no presenta ningún tipo de alteraciones y las plaquetas son normales. Es una anemia arregenerativa con un bajo índice de producción reticulocitaria. Entonces, realizamos el estudio de diferentes posibilidades patogénicas de la anemia, en la anemia normocítica. Tiene una función renal normal, un funcionario hemograma hepático normal. El paciente no tenía ningún elemento orientador a presencia de una hepatopatía, ni tampoco de una anemia hemolítica. Tiene una TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que está en rango normal, un antígeno prostático específico también normal, una velocidad de sedimentación levemente elevada. En el metabolismo del hierro se destaca una sideremia algo descendida, una transferrina también algo descendida. La saturación de transferrina está también descendida, pero tiene una ferritina francamente elevada, en 700 nanogramos por mililitro. La B12 y el fólico son normales, presentan una glicemia normal, examen de orina sin alteraciones y serología VDH y VDRL negativos. Con esta situación y este perfil de hierro, nos planteamos en este paciente, que es un paciente que nos tocó ver personalmente, una situación de anemia inflamatoria, donde no había aparentes procesos infecciosos ni otros tipos de procesos inflamatorios no infecciosos, y planteamos la posibilidad de una neoplasia, y se puede empezar el estudio. En un fumador puede estar la posibilidad de un cáncer de pulmón. Se puede empezar el estudio ya con una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. Aquí se comenzó con una ecografía abdominal y de aparato urinario que fue normal, y se realizó una radiografía de tórax de frente y perfil que evidenció una masa de 3,5 centímetros especulada a nivel del lóbulo superior izquierdo pulmonar, y luego de estudiada, esto es evocador de un cáncer de pulmón, se confirmó un adenocarcinoma de pulmón. Volvemos atrás y señalamos las diferentes posibilidades patogénicas de la anemia normocítica. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrarnos cuando hacemos
la evaluación lo más completa posible. Aquí nos planteamos dejar un poco para más adelante la necesidad eventual de realizar el estudio medular. Pero, como vimos, esta anemia normocítica puede estar asociada a otras situaciones de anemia inflamatoria, como infecciones como tuberculosis o endocarditis u otras neoplásicas. Puede ser una anemia carenciana, una ferropenia, que nos lleve al estudio de todos los orígenes secundarios a sangrados digestivos aparentes o inaparentes, y a malabsorción por celíaca, o también situaciones de canicia asociada, que la celíaca es una de las causas que la puede producir. Puede ser secundaria a situaciones de patologías endocrinas, como un hipotiroidismo, como dijimos, y también siempre, como lo realizamos en este paciente, despistar insuficiencia renal crónica y situaciones de hepatopatías crónicas. Y bueno, de acuerdo a la clínica y el contexto de las distintas alteraciones que vamos encontrando, se realizará también el estudio medular. Por ejemplo, una patología hematológica que dijimos que presenta una anemia normocítica es el mieloma múltiple, una neoplasia maligna plasmocitaria de origen medular, que tiene características clínicas que van orientando, como la presencia de dolores óseos orgánicos, o sea, dolores intensos que no calman con antiinflamatorios no esteroideos, que impiden el sueño y que se objetivan claramente al examen físico. También es frecuente la presencia de insuficiencia renal. Y bueno, en una historia de esas características, que es una historia por el tipo de dolores óseos que puede ser por el mieloma por secundarismo también, de tumores sólidos a nivel óseo, vamos a ir más rápidamente al estudio medular. Esto un poco para graficar las diferentes posibilidades que podemos tener frente a una anemia normocítica. En suma, yo creo que lo que hay que señalar es conocer las características de las anemias megaloblásticas y la situación particular más prevalente de la anemia de Addison-Biermer, su estudio y su tratamiento. Ver y conocer el algoritmo de la anemia normocítica, y concluyo diciendo nuevamente que la anemia, que como vemos es por variadas patogenias y múltiples etiologías, debe ser valorada con criterio y buscando poder encontrar estas patogenias y etiologías para poder hacer un tratamiento y elaborar un pronóstico adecuado a cada caso. Bueno, les agradezco especialmente por haberme escuchado, y estoy a disposición para
para cualquier pregunta, dudas o aclaraciones. Hasta pronto.